El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Garrido Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, Vox nos trae a este pleno una enmienda a la totalidad para oponerse a la demanda de la sociedad civil. En este caso, una demanda de la sociedad civil de la discapacidad. Lo hicieron con la ley ELA, lo hicieron con el rechazo a la modificación del artículo 49 de la Constitución y lo hacen con esta reforma del Estatuto de los Trabajadores. Una reforma cuyo objetivo es eliminar una discriminación por razón de discapacidad. Nada nuevo cara al sol de Vox. Señora Izcorbe, nos dice que Vox tiene un compromiso por los derechos de las personas con discapacidad, pero ya lo ha dejado muy claro en esta tribuna, siempre y cuando no sean mujeres, porque eso es lo que a ustedes les preocupa. Las mujeres solo les preocupan, por desgracia, cuando sufren violencia machista para poder utilizarlos en sus bulos contra la inmigración. Esa es la única preocupación que tienen por las mujeres, sean o no personas con discapacidad. Y nos habla de una trampa moral. Trampa moral es esta enmienda a la totalidad que ustedes han traído aquí a este pleno, porque lo único que pretenden con ello es tener su momento de gloria. Como decía la canción, Vox sería la novia en la boda, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Hoy, por tanto, debatimos y votamos el rechazo de Vox a la modificación del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores acordada con el CERMI, con el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Una reforma para eliminar la extinción automática de la relación laboral por incapacidad sobrevenida de la persona trabajadora vigente en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y para adaptar la Ley General de Seguridad Social a esta nueva legislación laboral. La actual redacción del artículo 49, en su punto 1e, establece como causa de extinción de la relación laboral automática por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta del trabajador. Esta redacción se ha mantenido invariable desde el texto original del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Se ha mantenido, además, en sucesivas modificaciones. La sociedad española ha cambiado mucho en estos 44 años. Para el pesar de algunos. Evidentemente, en estos años, la percepción de la discapacidad y de los derechos de las personas con discapacidad ha ido variando profundamente, desde un modelo médico-asistencialista, rehabilitador, hasta el modelo actual, más social, de inclusión y de respeto por la autonomía personal. Por no hablar, que como ya han dicho algunas portavoces antes que yo, del ingente avance tecnológico que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos 50 años. Por tanto, el proyecto de ley que el Gobierno de España ha remitido a la Cámara transita desde un texto vigente que equipara la discapacidad sobrevenida con la muerte a una propuesta que reconoce el derecho de la persona trabajadora al empleo, ya que se realicen ajustes razonables en sus puestos de trabajo que le permitan mantenerse en activo, si así lo desea, en caso de incapacidad sobrevenida. Estos dos conceptos, la voluntariedad, ha de ser la persona trabajadora quien solicite la reincorporación. Y la definición legal de lo que se ha de entender por ajustes razonables son los dos principales aspectos de esta modificación legal. Tal y como el CERMI claramente señala, las razones que expresamos para solicitar su devolución con esta enmienda a la totalidad carecen de fundamento jurídico. Ya se ha dicho en nuestra tribuna, no hace falta abundar más en ello. Además de carecer fundamentalmente de alcance y de fundamento social, por su pretensión de retrasar y de boicotear el cumplimiento de esta demanda de las personas con discapacidad. Desde luego, el texto propuesto por el Gobierno y acordado con la sociedad civil, aunque consideramos que es un buen texto, puede ser mejorado en el trámite de enmiendas y, por supuesto, que tendemos las manos a los grupos para poder mejorarlo a través de ese trámite de enmiendas. Pero más allá de esta reforma, más allá de esto, esta reforma obedece a una demanda social que no debe ni puede ser desoída por este Congreso.
También supone adaptar nuestra normativa a los mandatos internacionales y europeos de derechos humanos y también al nuevo artículo 49 de la Constitución española. Es, por tanto, necesario proceder a su modificación y eliminar la discriminación que el actual texto contempla para las personas con discapacidad. Tampoco debemos olvidar, también se ha mencionado ya en la tribuna, que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha señalado la importancia de que la empresa esté obligada a tratar de acometer ajustes razonables antes de extinguir la relación laboral de una persona por una incapacidad sobrevenida. Esto, desde luego, ha de hacerse atendiendo a un criterio de proporcionalidad a las condiciones de la propia empresa y contando con la posibilidad de recibir ayudas a tal fin. Finalmente, es destacable que si la persona con incapacidad permanente decide continuar en su puesto de trabajo, se evitará su pase forzoso a la situación de pensionista. No debemos olvidar que las tasas de actividad de las personas con discapacidad en nuestro país son sensiblemente inferiores a las del resto de las personas trabajadoras. Un camino en el que todavía queda un largo recorrido que transitar para llegar a una igualdad real. Modificaciones como la que ahora se propone y como la del artículo 49 de la Constitución, desde luego, abren un camino, una mirada mucho más inclusiva hacia la discapacidad, sin negar las dificultades que entraña y los importantes ajustes que, como sociedad, necesitamos hacer para lograrlo. Por tanto, el Grupo Socialista votará decididamente en contra de la enmienda a la totalidad planteada por Vox, convencidos de que se trata de una reforma necesaria, que obedece a mandatos internacionales y a la demanda de la sociedad civil a la que no debemos dar la espalda. Confiamos en que el Congreso de los Diputados esté a la altura de lo que nos demanda la sociedad y acometamos esta reforma con celeridad. Tendemos la mano a todos los grupos para trabajar en las posibles mejoras a esta ley que debería ser aprobada por unanimidad de este Congreso. Recordemos, señorías, y con esto concluyo, el artículo 49.2 de la Constitución española que hace menos de un año reformamos con los votos de la mayoría del Congreso de los Diputados. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Hagámoslo una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Prieto Serrano. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. En La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.